¿Qué hace un fósil como usted en un sitio como este? La voz era un gruñido grave, cargado de cerveza barata y arrogancia inmerecida. Pertenecía a un hombre enorme, con un chaleco de cuero bordado con el emblema del lobo gruñendo de los buitres de carretera. Estaba de pie junto a la mesita de la esquina, y su sombra engullía al anciano sentado allí. Terry Harmon no levantó la vista. Tenía 78 años. Con una constelación de manchas hepáticas en las manos y un cansancio en los huesos que nada tenía que ver con su edad, se llevó lentamente un vaso de agua a los labios, con las manos firmes. El leve temblor que a veces lo aquejaba había desaparecido por un instante. Estaba concentrado en el vaho que resbalaba por el vaso. Un pequeño río helado en el aire húmedo y viciado de la taberna. El bar era un tugurio en el sentido más estricto de la palabra. El suelo siempre estaba pegajoso. El aire era una mezcla de whisky derramado y arrepentimiento, y los letreros de neón de cerveza en la ventana proyectaban un brillo parpadeante y deslucido sobre los clientes. Era un lugar para fantasmas, y Terry era uno más, deseando sentarse en paz con sus recuerdos. «Oye, te hablo a ti, abuelo», dijo el motero, cuyo parche lo identificaba como Scab, inclinándose hacia adelante y apoyando sus puños robustos sobre la mesa. La madera crujió en protesta. «Este es nuestro territorio. No nos gustan los extraños, y menos los viejos cascarrabias», dijo, señalando con la barbilla el bastón apoyado en la silla de Terry. Terry terminó su agua y dejó el vaso con un suave clic. Finalmente alzó la vista. Sus ojos eran de un azul pálido y desvaído, pero tenían una profundidad inquietante. No reflejaban ira ni miedo, simplemente observaban. Captaron la mirada de Scab, de los otros dos motociclistas que lo flanqueaban, y de la tensión que se palpaba en el ambiente del bar. «No soy un extraño aquí», dijo Terry con voz ronca. «Llevo viniendo aquí más tiempo del que llevas puesto ese chaleco». Scab soltó una risita seca y desagradable. «Vaya, un verdadero cómico. Tienes mucha labia para ser un tipo que parece a punto de desintegrarse con una sola brisa». Le dio un golpe seco al bastón de Terry. Cayó al suelo con un estrépito. «¿Vas a recogerlo o necesitas que te ayude una de tus enfermeras?» Sus compinches rieron. Una carcajada estridente y desagradable en el bar, que de repente se había quedado en silencio. La rocola, que había estado reproduciendo una triste canción country, pareció enmudecer. Otros clientes se inclinaron sobre sus bebidas, con la mirada fija en las superficies desgastadas de sus mesas. No quería saber nada del enfrentamiento. La única persona que parecía observar era María, la camarera. Estaba detrás de la barra, puliendo un vaso con demasiada fuerza, con los nudillos blancos. Terry Harmon se inclinó. Un movimiento lento y doloroso, prueba de viejas lesiones. La cadera le dolía con un dolor sordo, y la rodilla, un mapa de cicatrices quirúrgicas, le enviaba una señal aguda de queja por el muslo. La ignoró. El dolor era un viejo compañero. Apretó con fuerza la madera lisa y desgastada del mango del bastón, sus dedos encontrando los surcos familiares. Al enderezarse, el esfuerzo fue evidente. Un ligero brillo de sudor en su frente. Costra vio la lucha en su sonrisa, que se ensanchó, dejando al descubierto una hilera de dientes manchados. Esa era la debilidad que buscaba, la confirmación de su propia superioridad. Vio a un anciano frágil y discapacitado, una presa fácil para una velada de cruel entretenimiento. No pudo ver la fortaleza bajo esa apariencia frágil, la disciplina forjada en pruebas inimaginables. «¿Ves? ¿Patético?», se burló Scab, con la voz resonando en la sala. «Deberías estar en tu mecedora, no ocupando espacio en un bar de hombres de verdad. Este bar es para quien quiera tomar una copa tranquilamente», dijo Terry con voz serena. Dejó el bastón deliberadamente junto a su silla. No estaba intentando entablar conversación. Estaba soportando. Había soportado cosas mucho peores que la bravuconería de un matón de bar. Había soportado el calor sofocante de la selva, el frío penetrante de las noches en las alturas, el terror de las emboscadas y el profundo dolor de perder a sus hermanos. Los insultos de un hombre como Scab eran como piedras arrojadas al océano.
Hacían un pequeño chapoteo y desaparecían. Pero Scap no estaba acostumbrado a ser ignorado. Su frustración empezó a transformarse en verdadera ira. Necesitaba una reacción. Necesitaba demostrar su superioridad, no solo ante el viejo, sino también ante su tripulación y el resto del bar. Su mirada se posó en la sencilla y gastada camisa roja de Terry. «¿Qué escondes debajo de eso, viejo?», gruñó, extendiendo la mano. «¿Una bolsa? ¿Una bolsa de colostomía?». Sus amigos se rieron entre dientes. La mirada de Terry se endureció. Solo un instante. Un destello de algo frío y peligroso brilló en sus profundidades azules antes de extinguirse. «No», dijo Terry. No era una súplica. Fue una orden pronunciada con una autoridad que desentonaba por completo viniendo del hombre frágil de la esquina. La orden, dicha en voz baja, solo enfureció más a Scap. ¿Quién era ese viejo para decirle qué hacer? Con un movimiento rápido y violento, agarró la camisa de Terry con ambas manos. «Haré lo que quiera». Con un crujido seco, la tela de algodón barata se rasgó por la mitad. Los botones saltaron y se esparcieron por el suelo pegajoso como dientes desechados. La camisa se abrió, dejando al descubierto el pecho delgado y pálido de un anciano. Y algo más. En su bíceps derecho, descolorido por décadas de sol y edad, pero aún inconfundiblemente visible, había un tatuaje. No era una calavera, ni una chica pin-up, ni ninguno de los diseños habituales. Era un águila con las alas extendidas, sujetando un ancla, un tridente y una pistola de chispa, un tridente de los Navy SEAL. Por un instante, el bar quedó en completo silencio. Scap contempló la tinta, con el ceño fruncido por la confusión. No reconocía el símbolo, pero sí el aura que lo rodeaba. Parecía oficial, no encajaba con la imagen del anciano débil que se había creado en la cabeza mientras los dedos de Scap rozaban el tatuaje descolorido. El aire viciado del bar pareció desvanecerse para Terry. El olor a cerveza y desinfectante fue reemplazado por el aroma a sal, sudor y aceite de armas. El murmullo de los clientes se desvaneció entre el zumbido rítmico de las hélices de un helicóptero. Ya no estaba en el bar. Tenía 20 años y estaba sentado sobre una caja de munición volcada en una tienda de campaña sofocante en algún lugar del sudeste asiático. Un hombre delgado, con un cigarrillo colgando de los labios, estaba encorvado sobre su brazo. Una máquina de tatuar casera zumbaba como una avispa enfurecida. La aguja se sentía como 1000 picaduras diminutas, un fuego trazando un patrón en su piel. No se inmutó. Observó los rostros de sus compañeros a su alrededor, todos jóvenes, duros e inquebrantables. Todos recibían la misma marca. Un símbolo de una hermandad forjada en secreto y a través de las dificultades compartidas. Era más que tinta. Era un pacto, una promesa tácita de pertenecer a algo más grande, algo que el mundo exterior jamás comprendería. Era el precio de entrada a un club muy exclusivo, pagado no con dinero, sino con sudor, sangre y una parte de su alma. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una punzada de nostalgia. Terry estaba de vuelta en el bar, con la camisa hecha jirones colgando suelta. Scap seguía mirando el tridente, su mente nublada por el alcohol intentando procesar lo que veía. Entonces se rió. Fue una risa forzada, un sonido de desdén. ¿Qué es eso? ¿Te lo sacaste de una caja de chuches intentando hacerte el importante? Tocó el tatuaje con un dedo sucio. No eres ningún soldado, solo eres un viejo triste jugando a las casitas. La humillación pública fue total. La historia de Terry, su identidad, la memoria de sus hermanos caídos, estaban siendo ridiculizadas y degradadas por un hombre incapaz de comprender su significado. Detrás de la barra, María ya había visto suficiente. La camisa desgarrada, el tatuaje al descubierto, el insulto final. Era la gota que colmaba el vaso. Su lealtad a Terry, su cliente habitual, tranquilo y digno, que siempre preguntaba por su hijo y jamás causaba problemas, se había transformado en una fría e inquebrantable determinación.
siempre le había cumplido una promesa. Una promesa hecha hacía casi 10 años, cuando él empezó a venir, con un aspecto más viejo y demacrado de lo que debería. Le había dado una pequeña tarjeta plastificada con un solo número de teléfono. «Si alguna vez estoy aquí y la cosa pinta mal», le había dicho en voz baja. «Y me refiero a problemas serios, de esos que no se solucionan llamando a la policía. Llama a este número. Diles mi nombre. Terry Harmon». Eso es todo. Lo había guardado, pensando que solo eran las divagaciones de una vieja veterana. Nunca creyó que lo usaría. Esta noche era diferente. Esto no era una simple pelea de bar. Era una profanación. Sus movimientos eran invisibles para los motociclistas, que seguían concentrados en su presa. Se deslizó hacia la pequeña y desordenada oficina trasera, cerrando la puerta hasta que solo quedó una rendija. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de una furia justificada. Buscó a tientas en la caja registradora, sus dedos encontrando los bordes fríos y lisos de la tarjeta plastificada que yacía bajo un fajo de billetes de $1. Marcó el número en su celular, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Sonó solo una vez antes de que un hombre contestara. Su voz era completamente tranquila, profesional y carente de emoción. Operaciones. «Hola, me llamo María», susurró con voz tensa por la urgencia. «Estoy en la taberna Salty Dog de la Ruta 4. Llamo por Terry Harmon». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. El silencio no era de confusión, sino de repentina e intensa concentración. «¿Está bien?», preguntó la voz con un tono más cortante. «No, no lo está», dijo María, con los ojos llenos de lágrimas al oír otra carcajada proveniente del bar. «Hay un grupo de motociclistas aquí. Le rompieron la camisa. Se están burlando de él. Por favor, me dijo que le llamara si había algún problema de verdad». «Entendido, María», dijo la voz, cuya calma ahora se había transformado en algo que sonaba como acero frío. «Tenemos su ubicación. La ayuda está en camino. Manténgase en la línea y agache la cabeza». La línea no se cortó. Podía oír órdenes claras, aunque amortiguadas, de fondo. Oyó el nombre Harmon repetido, seguido de una frase incomprensible. «Inicie el código Trident. El activo está bajo presión». Repito, activo bajo presión. Se activó el QRF. María no tenía ni idea de qué era un código tridente, ni qué significaba QRF, pero sabía con absoluta certeza que acababa de encender la mecha y que la explosión era inminente. A kilómetros de distancia, en el silencio aséptico iluminado de azul de un centro de mando de guerra naval especial, el suboficial mayor Ryan Thompson se levantó de su escritorio tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. El nombre de Terry Harmon me impactó como una descarga eléctrica. Harmon no era un veterano cualquiera. Era una leyenda, un fantasma, un hombre cuyo expediente estaba tan censurado que casi todo era tinta negra. Fue uno de los padres fundadores de los SEAL modernos, un miembro clave desde el principio. «Señor», dijo Thompson, volviéndose hacia el comandante de guardia, un joven y perspicaz teniente comandante llamado Evans. «Tenemos un código tridente. Es el suboficial mayor Harmon». El comandante Evans, que había estado revisando los informes posteriores a la acción, se puso de pie al instante. El cambio en la sala era palpable. El zumbido de los servidores y el suave tecleo fueron reemplazados por un silencio tenso y concentrado. Todos los operadores en esa sala, desde el veterano jefe maestro hasta el analista de inteligencia más joven, conocían el nombre. Habían estudiado sus misiones a fondo. Sus tácticas estaban literalmente plasmadas en sus manuales de entrenamiento. Para ellos, Terry Harmon era lo que el rey Arturo para un caballero. «¿Ubicación?», preguntó Evans con voz cortante y tajante mientras se dirigía al mapa central de operaciones. «Un establecimiento civil. La taberna Salty Dog en la Ruta 4», informó Thompson, transmitiendo la información de la llamada de María.
Un testigo civil informó que estaba siendo agredido físicamente por varios individuos hostiles. Una banda de motociclistas, pensó Evans, con la mandíbula tensa. La idea de que un hombre como Terry Harmon fuera maltratado por una pandilla de matones comunes era un insulto imperdonable. ¿Están respondiendo los vecinos? La testigo afirma que no los ha llamado. Las órdenes permanentes de Harmon sobre este número de contacto eran que nos llamaran primero, señor. No quería un espectáculo policial. Está a punto de tenerlo, dijo Evan con gravedad, pero no del tipo que Harmon temía. Se dirigió al operador de comunicaciones. Consígame una línea directa con la comisaría local. Infórmeles que un activo de primer nivel se encuentra en una situación comprometida y que personal naval está en camino. Dígales que establezcan un perímetro, pero que bajo ninguna circunstancia entren. Esta es nuestra situación. Luego miró a Thompson. Suboficial mayor, active la fuerza de reacción rápida. Despliegue completo. Los quiero equipados y listos para la acción en 5 minutos. Ya van camino al vehículo, señor, dijo Thompson con una sonrisa sombría. De vuelta en el bar, Scab estaba perdiendo fuerzas. La negativa de Terry a darle la satisfacción de una reacción lo enfurecía. El viejo se quedó allí parado, con la camisa hecha a jirones, una acusación silenciosa, la mirada fija. Scab necesitaba un final. Necesitaba ganar. Muy bien, se acabó. Estás acabado, gruñó, tomando una decisión. Agarró a Terry con firmeza por el brazo tatuado. El anciano hizo una mueca de dolor, no por la presión, sino por la humillación. Vienes con nosotros. Te vamos a dar una lección. Te enseñaremos a respetar. Esta fue la gota que colmó el vaso. La amenaza ya no era verbal. Era un peligro inminente. Empezó a arrastrar a Terry hacia la puerta. Sus secuaces se movieron para bloquear cualquier posible escape. Terry no opuso resistencia. Se dejó arrastrar. Su cojera se hizo más evidente y su bastón quedó en el suelo. Mantuvo la mirada fija en las costras, con una expresión de profunda decepción en el rostro. Había visto lo peor de la humanidad en las selvas y desiertos del mundo. Pero aquella crueldad mezquina e innecesaria tenía una fealdad especial. Justo cuando llegaron a la taberna, cuyas puertas batientes se abrían, un rugido sordo y potente empezó a resonar en las paredes. No era el sonido de un camión que pasaba. Era el zumbido sincronizado de varios motores de alto rendimiento que se acercaban a una velocidad alarmante. Luego, silencio. Los motociclistas se detuvieron, confundidos. De repente, la fachada del bar quedó bañada por el resplandor blanco y cegador de potentes faros LED. No eran las luces rojas y azules intermitentes de los coches patrulla. Eran fijas, frías e inquietantemente brillantes. La puerta del local se abrió de golpe. Pero no era un cliente entrando ni saliendo. 3 impecables todoterrenos negros, del tipo que usan las agencias federales, estaban aparcados en un semicírculo perfecto, bloqueando toda la fachada del edificio. Las puertas de los 3 vehículos se abrieron al unísono, una muestra de precisión ensayada. 12 hombres salieron. No eran policías. Vestían impecables uniformes operativos azul marino, con las botas bien calzadas y el equipo sujeto al pecho con una pulcritud intimidante. Se movían con una escalofriante economía de movimientos, con rostros impasibles y la mirada escrutadora. Se desplegaron en abanico, creando un perímetro de seguridad alrededor de la entrada en segundos. Su presencia era imponente, una fuerza de la naturaleza silenciosa y disciplinada que hacía que la ostentosa pose del motociclista, ataviado con su chaqueta de cuero, pareciera una rabieta infantil. El último en entrar al bar fue el teniente comandante Evans. Era alto, delgado, y emanaba un aura de dominio absoluto. No miró a los motociclistas. No miró al camarero. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en Terry Harmon, que seguía en las garras de Scab. Evans avanzó, sus botas silenciosas sobre el suelo polvoriento. Se detuvo justo frente a Scab y Terry. El motociclista,
de repente confrontado con una realidad que no podía comprender, se quedó paralizado, con las manos aún aferradas al brazo de Terry. El comandante Evans lo ignoró por completo. Su atención se centró únicamente en el anciano de la camisa desgarrada. Juntó los talones con un chasquido seco, manteniendo la espalda recta como un palo. Alzó la mano hasta la frente, en un saludo tan preciso y seco que parecía cortar el aire. «Jefe maestro Harmon», dijo Evans, con una voz que denotaba un respeto casi reverencial. «Teniente comandante Evans, recibimos una llamada. ¿Se encuentra bien, señor?» El bar estaba tan silencioso que se podía oír una gota de sudor caer de la frente de Scab al suelo. Su mano se apartó del brazo de Terry como si se hubiera quemado. «Jefe maestro, señor». Su mente daba vueltas. Terry levantó una mano cansada y devolvió el saludo con un gesto lento y cansado. «Estoy bien, comandante. Solo un pequeño malentendido». Evans mantuvo la vista fija en Terry, pero sus siguientes palabras apuntaron como un arma a los motociclistas. «Suboficial mayor Terren Harmon», comenzó, bajando la voz a un tono monótono, frío y grave. Se alistó en 1961. Uno de los primeros en completar el entrenamiento básico de demolición submarina, CL. Prestó servicio con distinción en Meixvugossog. 3 despliegues en Vietnam. Recibió la Cruz de la Armada por sus acciones durante la ofensiva Ted, donde, tras ser destrozado por metralla en la pierna, contuvo él solo a un pelotón enemigo, salvando a todo su equipo herido. Con cada palabra, los motociclistas parecían encogerse. Sus sonrisas arrogantes se habían desvanecido, reemplazadas por un horror paralizante. También recibió 2 estrellas de plata, 4 estrellas de bronce con valor y 3 corazones púrpura. Continuó Evans con voz firme. Este hombre enseñó las tácticas que los soldados aún emplean para sobrevivir. Ha derramado más sangre por este país que la que todo tu club de motociclistas ha bebido. El tatuaje del que te burlabas es el tridente SEAL. No lo sacó de una caja de Cracker Jack. Se lo ganó con una vida de sacrificio en lugares que jamás verás, haciendo cosas que tú nunca podrías hacer para proteger las mismas libertades por las que antes hacías el ridículo en un bar. El eco de la escena flotaba en el aire, denso y pesado. María lloraba desconsoladamente tras la barra, con una mano sobre la boca. Los demás clientes la miraban fijamente, con los ojos muy abiertos por la admiración, comprendiendo por fin con quién habían compartido habitación durante todos esos años. Evans finalmente dirigió la mirada a Scab. Fue como si lo hubiera atravesado un láser. Habías puesto tus manos sobre una leyenda viva de la Armada de los Estados Unidos. Le habías desgarrado la camisa. Habías insultado su servicio. No tienes idea de la magnitud de tu error. Scab estaba pálido, temblando. Miró a Terry, al anciano tranquilo y modesto al que había atormentado. Ahora lo veía no como un débil, sino como algo antiguo y poderoso. Fue Terry quien rompió el silencio. Su voz era suave, pero transmitía el peso de las palabras del comandante. Miró a Scab, no con ira, sino con una profunda compasión. El uniforme, las medallas, las historias. No son más que cosas, dijo Terry con voz ronca y grave. Lo que importa es lo que haces cuando nadie te ve. Las promesas que cumples. Ese tatuaje en mi brazo, dijo, señalando el tridente. No era para ti. Era para ellos. Los que no volvieron a casa. Es una promesa para recordar. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los motociclistas aterrorizados. El respeto es algo que se da libremente. No se puede imponer. Mientras hablaba, Terry bajó la mirada hacia su pierna, la causa de su cojera y de las burlas que la cubrían. Por un instante, la barra desapareció de nuevo. Estaba boca arriba, el barro vietnamita frío contra su piel, el aire denso con el olor a cordita y sangre. Podía sentir el dolor cegador, blanco y ardiente, donde antes tenía el peroné.
Vio el rostro de su joven radiotelegrafista, pálido y desangrándose a su lado, y recordó la descarga de adrenalina, la pura fuerza de voluntad que le permitió levantarse, abrir fuego de cobertura y arrastrar a su amigo hasta el punto de extracción. Su propia pierna dejó un rastro carmesí en la tierra. La cojera no era una discapacidad, era una prueba. Prueba de compra de la vida de otro hombre. La ensordecedora sirena de la policía, que llegó tarde, finalmente rompió el hechizo. Los agentes locales llegaron y se encontraron con una escena inconcebible. Un bar de mala muerte rodeado de silenciosos oficiales de la Marina y un grupo de motociclistas aterrorizados, bajo la mirada inquisitiva de un oficial que parecía capaz de matar con la mirada. Las consecuencias fueron rápidas y contundentes. Los SEAL no tocaron a los motociclistas, simplemente prestaron declaración a los agentes, que ahora les prestaban mucha atención. Scab y su grupo fueron arrestados por agresión. La noticia corrió como la pólvora. La sección nacional de los Road Vultures, al enterarse de que sus miembros habían agredido a un suboficial mayor de los SEAL de la Armada, nada menos que uno de los fundadores del equipo, expulsó sin contemplaciones a toda la sección. Eran parias. Pasaron los meses. El viejo cascarrabias estaba más callado. Terry seguía viniendo a tomar su vaso de agua, con una camisa de franela nueva abotonada hasta el cuello. Una tarde, al salir, vio a un hombre barriendo el aparcamiento del supermercado de al lado. Era un hombre con costras. Estaba más delgado, con el rostro demacrado. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por la postura encorvada de un hombre humillado pública y profundamente. Sus miradas se cruzaron a través del asfalto. Scab se quedó paralizado, con la escoba aún en las manos. Un destello de miedo, seguido de vergüenza, cruzó su rostro. Asintió brevemente con un movimiento brusco, una disculpa silenciosa y patética. Terry Harmon lo observó durante un largo rato. Luego alzó la mano y asintió lenta y deliberadamente en respuesta. Un gesto de reconocimiento, un gesto de perdón. Se subió a su vieja camioneta y se marchó, dejando al hombre con su tarea de barrer y sus fantasmas. Si esta historia de valor silencioso te conmovió, muestra tu apoyo dándole a me gusta, compartiéndola con un amigo que aprecia a los verdaderos héroes y suscribiéndote a Veteran Valor para leer más historias sobre los gigantes anónimos que caminan entre nosotros.